¿Tu orina siempre tiene el mismo color? Seguramente me dirás que no, y es que el color de la orina puede cambiar dependiendo de muchos factores, entre ellos la cantidad de agua que hayamos bebido, los alimentos que hayamos ingerido, si estamos tomando cierto tipo de medicamentos o si padecemos ciertas enfermedades. Por lo que es importante estar atentos a los cambios de coloración en la orina y conocer cuáles podrían ser las posibles causas. En este video te contaré qué significa el color de la orina y cuáles pueden ser las posibles causas. Los riñones producen orina expulsando toxinas, desechos y agua excesiva de la sangre. La orina fluye desde los riñones a través de unos tubos llamados uréteres hacia la vejiga, donde se almacena hasta ser eliminada por la uretra. Entre los tipos de coloración de orina identificados tenemos orina transparente, amarillo ámbar, azul verdosa, marrón, rojiza o rosada y orina espumosa. Orina transparente. Si la orina no tiene color o es transparente como el agua, suele ser señal de exceso de hidratación, lo que significa que estamos bebiendo más agua de la que el cuerpo necesita y los riñones la eliminan por medio de la orina. Los medicamentos o alimentos diuréticos también pueden hacer que la orina sea transparente, ya que se expulsa más agua del cuerpo. Otra de las causas es el aumento de glucosa en sangre, ya sea porque tenemos principios de diabetes o diabetes descompensada, y es porque el cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa por medio de la orina. Orina amarillo ámbar. La orina saludable o de coloración normal es amarilla transparente. Va desde un rango de tonos del amarillo claro hasta un color dorado profundo. Y esto depende del nivel de hidratación del cuerpo. Los riñones producen orina más concentrada si bebes menos cantidad de líquidos y orina más diluida o más clara si bebes más líquidos. Orina azul verdosa. Tener orina con tonos de color azul o verde generalmente es causado por el consumo de ciertos alimentos que contienen colorantes que nos dan esa tonalidad, o porque se nos haya administrado ciertos fármacos que producen esos cambios en la orina, como los utilizados para ciertas pruebas renales o de la vejiga. Cuando hay presencia de bilirrubina en la orina, debido a una enfermedad hepática, enfermedad de las vías biliares, incluyendo los cálculos de las vías biliares, puede causar orina de color anaranjado oscuro a verde marrón. Otra de las causas de esta coloración es por tener una infección bacteriana específicamente causada por Pseudomonas, caracterizada por dolor, fiebre y un fuerte olor en la orina. Orina de color marrón. La orina de color marrón oscuro suele ser un signo de un trastorno hepático, como la hepatitis o la cirrosis, que provoca un exceso de bilirrubina en la orina. También podría indicar una deshidratación severa o una afección conocida como rabdomiólisis, la cual provoca la descomposición del tejido muscular. Orina de color rojo o rosado. Ver tu orina de color rosado o rojizo puede ser muy preocupante, ya que podría asociarse a la presencia de sangre en la orina. Pero en muchos casos la causa es inofensiva. Sin embargo, la sangre en la orina puede ser un signo de problemas de salud, incluso de alguna enfermedad grave. La presencia de sangre en la orina es llamada hematuria y puede hacer que se vea rosada o roja. Generalmente no causa dolor, pero puede sentir dolor si hay presencia de coágulos sanguíneos en la orina. Has de saber que la orina de color rojo no siempre se debe a la presencia de sangre, ya que algunos medicamentos y alimentos pueden hacer que la orina se vuelva roja. Entre las posibles causas están
ciertos alimentos como la remolacha, moras o bayas y el riubarbo, algunos colorantes utilizados en ciertos alimentos o bebidas y ciertas vitaminas pueden provocar orina de color rosado o rojizo. Ciertos medicamentos como la fenazopiridina que alivia los síntomas de malestar en las vías urinarias, la rifampicina, medicamento utilizado para la tuberculosis, la ciclofosfamida utilizada contra el cáncer, la penicilina, medicamento para tratar las infecciones y algunas vitaminas inyectables como las vitaminas del complejo B. Y los medicamentos que previenen la formación de coágulos sanguíneos o anticoagulantes como la aspirina y la heparina están relacionados con la presencia de sangre en la orina. El ejercicio intenso, el practicar deportes de contacto como fútbol, lucha o boxeo puede provocar la presencia de sangre en la orina y está relacionada con daños en la vejiga causada por golpes. También el practicar deportes de larga distancia, como correr un maratón o realizar ejercicio intenso, provoca sangre en la orina. Cuando la sangre en la orina es causada por ejercicio físico, esta puede desaparecer por sí sola en una semana. Algunas enfermedades como infección de vías urinarias. Esta se produce cuando las bacterias ingresan en el conducto por el cual la orina es expulsada del cuerpo, llamado uretra, llegando a la vejiga donde las bacterias se multiplican. Las infecciones de las vías urinarias pueden provocar sangrado que hace que la orina se vea de color rojo, rosado o marrón. Es muy característico tener unas ganas intensas de orinar que duran mucho tiempo, sentir dolor y ardor al orinar. Adicionalmente, la orina puede tener un olor muy fuerte y presentarse malestar general y en algunos casos fiebre. Infección renal. Es un tipo de infección de las vías urinarias altas, llamada pielonefritis, que afecta directamente al riñón. Las infecciones renales pueden producirse cuando las bacterias ingresan a los riñones desde el torrente sanguíneo o ascienden desde la vejiga a través de los uréteres. Las infecciones renales pueden causar los mismos síntomas relacionados con otras infecciones de las vías urinarias, pero es más probable que causen fiebre y dolor en la espalda. Cálculos en la vejiga o en el riñón. La orina que eliminamos suele estar cargada de minerales. Estos minerales de la orina pueden formar cristales en las paredes de los riñones o la vejiga. Y con el paso del tiempo, estos cristales se pueden transformar en cálculos o piedras que en sí mismos no suelen causar dolor, pero pueden hacer mucho daño si provocan una obstrucción o cuando salen del cuerpo a través de la orina, causando lesiones en las paredes internas de las vías urinarias, provocando sangre en la orina. Agrandamiento de la próstata. La glándula prostática se ubica justo debajo de la vejiga y rodea la parte superior de la uretra. Cuando ésta aumenta de tamaño, ejerce presión sobre la uretra y bloquea parcialmente el flujo de orina. El agrandamiento de la próstata puede provocar una necesidad urgente o persistente de orinar, dificultad para orinar y sangre en la orina. Adicionalmente, la infección de próstata llamada prostatitis puede causar los mismos síntomas. Cáncer. La presencia de sangre en la orina también puede ser un signo de cáncer avanzado de riñón, vejiga o próstata. Una característica de este tipo de cáncer es que no causa síntomas antes. Lesión renal. Sufrir un golpe o otra lesión en los riñones por un accidente o por practicar un deporte de contacto puede provocar la presencia de sangre en la orina. Orina espumosa. Es un tipo de orina bastante frecuente y que genera mucha preocupación.
ya que en la mayoría de los casos se asocia a un exceso de proteínas en la orina llamado proteinuria, que suele ser un indicativo de problemas renales. Pero en algunos casos la presencia de espuma en la orina no suele ser relevante, por lo que antes de alarmarnos es muy importante determinar con qué frecuencia se presenta. Si es de vez en cuando, no suele ser relevante. Si es cada vez que orinas, suele ser una señal de alarma. La duración de la espuma en el inodoro. Si esta desaparece antes de los 3 minutos, no suele ser significativo. Si permanece más de 5 minutos, puede indicar la presencia de proteínas. La intensidad o fuerza al orinar. Mientras más fuerte es el chorro de orina, se genera más espuma. Pero si la espuma se presenta aún cuando el chorro de orina es suave, debes estar atento. También puede ser causado por la presencia de químicos de limpieza en el inodoro al momento de orinar, ya que al contacto con la orina puede producir espuma. Recuerda, si estás observando cambios en la orina de manera frecuente, lo recomendable es consultar con tu médico tratante. Deja tu comentario relacionado a este tema. Dinos de qué país nos miras, dale like y activa la campanita para notificación de nuevos videos. Y no olvides compartirnos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Bendiciones.